Os damos la bienvenida a los podcasts de Riot, un espacio financiado por la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el que abordamos algunas de las cuestiones más relevantes del proyecto Observatorio Riot. Vamos a conversar con Xóchitl Mejía, directora terapéutica del Centro de Rehabilitación URE de México, coordinadora del informe del Observatorio Riot del Nodo Centroamérica, México y Caribe y miembro de la Junta Directiva de Riot. Bienvenida, Xóchitl, a los podcasts de Riot. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y muy honrada de participar en este proyecto. Pues, Xóchitl, en primer lugar, ¿cómo definirías el contexto general del fenómeno de drogas en el nodo Centroamérica, México y Caribe? Pues creo que no es, más bien es de conocimiento de todos que en nuestra región históricamente siempre hemos tenido grandes dificultades en los ámbitos sociales, económicos y de salud. Por lo tanto, el impacto en el tema de la atención de las adicciones es muy relevante. En términos de nuestros países, tenemos índices de pobreza bastante altos y esto genera pues desafíos importantes. Desafíos como cuáles, como la necesidad de mejorar los dispositivos de atención que tenemos en nuestra región y en nuestros países. Es súper necesario el desarrollar capacidades, conocimientos que estén especializados en adicciones, que estén actualizados, que tenga evidencia científica. Y estas son como las grandes lagunas que ocurren en países como en Centroamérica, México y Caribe, en donde la formación sigue siendo bastante básica. Se sigue hablando todavía de conceptos básicos en adicciones y las personas quienes atienden a los usuarios y a las personas necesitadas tienen poca formación. En específico, nuestra región y nuestro nodo concluye que uno de los temas principales en donde deberíamos de estar más actualizados son en los temas de perspectiva de género y en tratamiento de adicción con estrategias específicas que tengan evidencia científica de eficacia. Definitivamente también el monitoreo y evaluación de los programas con los que contamos brilla por su ausencia. Tenemos una cultura en donde tendemos mucho a generar dispositivos de atención, pero no los evaluamos, no generamos indicadores de eficacia, ni generamos indicadores de evaluación reales. Por lo tanto, por ejemplo, aquí en México estamos hablando de que hay miles de dispositivos en atención, pero no todos están registrados, no se sabe bien a bien cómo están manejando, operando y trabajando, y mucho menos cuáles son los resultados reales de sus intervenciones. Y todo esto nos lleva a que ha habido históricamente también una pobre comunicación y alianza entre la sociedad civil y los organismos gubernamentales. Esto es algo que siempre ha pasado. Hay como sigue habiendo esta gran división y que creemos que también es necesario. Y bueno, definitivamente como contexto general en nuestra región también una de las dificultades es el tema de las normativas, ¿no? Que ya hablaremos un poco más de ellas en específico, pero esta desproporcionalidad de las penas que se da en países como México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, que somos el nodo que representamos, vemos que se repiten y que tenemos estas mismas dificultades actualmente. Pues ya que has dado pie a ello, Xóchitl, ¿cuáles son las directrices y tendencias que marcan la normativa y también las estrategias y planes de drogas en Centroamérica, México y Caribe? Pues en términos generales, una de las cosas que veíamos como nodo es que dependiendo del país obviamente cambia, pero las coincidencias es que tanto en México y en Costa Rica la penalidad del consumo no está, es decir, el consumo no está penado como tal. Sin embargo, en la práctica sí que se incurren
en violaciones de derechos o en violaciones a la ley, en donde en la práctica pareciera que sí está penado, aunque legalmente en la ley no aparece como que el ser consumidor de sustancias esté penalizado. Cosa que en Panamá y en República Dominicana sí legalmente está penalizado. Otra de las cosas en las que coincidimos es que estas medidas de alternativas a nivel de consumo de drogas, en la gran mayoría de los países hay proyectos de ley para introducir como estos criterios de proporcionalidad, pero siguen como actualmente siguen en este tránsito para llegar allí. Todavía seguimos creyendo como nodo Centroamérica, México y Caribe que siguen siendo desproporcionales las medidas para una persona consumidora. Es decir, se les sigue estigmatizando legalmente y socialmente y gubernamentalmente como un crimen, ¿no? A criminalizar el consumo de drogas y no a verlo como un problema de salud. En México, por ejemplo, en los últimos años tenemos esta discusión y este gran debate con el tema de la inminente legalización de la marihuana, cosa que ha ayudado a dar este paso para la desestigmatización y la despenalización del consumidor. Sin embargo, pues esto ha generado obviamente otros efectos, ¿no? A nivel social. Otra de las cosas que veíamos que también concluíamos como nodo, como región, es que la ausencia de programas efectivos dentro de los centros penitenciarios se da prácticamente en todos los países. Los programas de rehabilitación son escasos, poco estructurados, hay falta de seguimiento, el perfil de las personas que están privadas de la libertad por consumo, repito, no son criminales, sino consumidores que tienen un problema de salud. Entonces, estas son cosas que como nodo concluimos, ¿no? Básicamente sería como el contexto a nivel de normativa. ¿Y qué dispositivos, programas y recursos podría destacar de lo que estáis desarrollando en la zona? ¿Los dispositivos que existen actualmente? Sí. Actualmente, también a nivel general, ¿no? Cada país tiene algunas diferencias, pero a nivel general los dispositivos casi siempre se dividen como en estos dispositivos que son los públicos y los privados. Los públicos, obviamente, controlados y organizados por alguna comisión o algún organismo gubernamental que es quien regula a todos estos centros, pero una de las cosas que coincidíamos como nodo es que es difícil controlar la operación y el manejo de estos dispositivos que existen en nuestros países, porque es mucha la demanda y es poca la capacidad que tienen los gobiernos actualmente para regular a estos dispositivos. Por lo tanto, lo que pasa, por ejemplo, aquí en México muy común es que la COFEPRIS, que es este organismo quien es el único que puede cerrar un establecimiento porque incurre en una violación de derechos humanos o porque no está haciendo buenas prácticas en su tratamiento, se ha logrado hasta hace muy pocos años que este organismo cierre el establecimiento, pero lo que suele pasar es que a los 2 días, literal, está en la vuelta de la esquina, están abriendo otro con otro nombre, ¿no? Pero son las mismas personas que no tienen esta capacitación, que no tienen estas buenas prácticas. Entonces, la regulación realmente es un tema que en nuestro nodo, en la regulación de estos establecimientos, suele ser complicada. Coincidimos también en esta región en que los dispositivos privados pueden dar a lo mejor una atención un poco más, ¿no? Porque los públicos definitivamente están rebasados por temas de demanda, pero los públicos siempre tenemos que estar, los privados, los dispositivos privados tenemos que estar buscándonos la vida para encontrar recursos, ¿no? Yo te decía al principio, en el contexto que uno de los factores que más marcan a nuestros países, pues es la pobreza y la falta de recursos. Por lo tanto, quienes nos dedicamos en el sector
privado a atender adicciones, es una proeza mantenerse en pie. Y Xochitl, ¿qué del trabajo que habéis realizado en este Observatorio de Ríos del Nodo Centroamérica, México y Caribe, qué conclusiones y recomendaciones podrías compartir? Pues definitivamente están muy ligadas a lo que yo hablaba al principio, que vemos como nuestro contexto y nuestra realidad. O sea, creemos como nodo que la sociedad civil tiene que ser una voz mucho más escuchada, que se nos tome más en cuenta las organizaciones que estamos trabajando con las personas que lo necesitan para poder establecer mejores normativas o leyes, ¿no? Creemos que nosotros estamos muy dispuestas a hacer una comunicación y un trabajo que sea fluido para poder generar estas necesidades, más bien para poder cubrirlas, ¿no? Como yo decía al principio, tenemos que participar como sociedad civil en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de políticas públicas. Proponemos que haya un abordaje mucho más integral, que en donde incluya como a todos los actores que participamos en la atención a las adicciones, el asignar definitivamente recursos más suficientes para el desarrollo de programas efectivos. Y en materia legislativa, creo que es importante recalcar el tema de modificar las medidas penales, tomar en cuenta medidas alternativas a la privacidad de la libertad. Bueno, y en general seguimos proponiendo la atención a la prevención, a la capacitación y a la educación en términos de adicciones. Pues Xochitl, vamos terminando ya, no sé si quieres comentar algo a modo de conclusión general. Pues no, simplemente el poder reafirmar que nosotros como Nodo Centroamérica, México y Caribe continuamos con nuestra apuesta por la reflexión, por el diálogo, por el compartir, por coordinarnos y por construir alianza, sinergia entre gobiernos y sociedad civil, y que seguiremos participando en estos espacios como es la RIOT, que definitivamente son espacios que suman a toda esta posibilidad de ir creciendo en nuestras regiones a nivel de formación en adicciones. Como dices, qué importantes son las alianzas. Xochitl Mejía, directora terapéutica del Centro de Rehabilitación URE de México y coordinadora del informe del Observatorio RIOT del Nodo Centroamérica, México y Caribe. Muchas gracias por acompañarnos en estos podcasts de RIOT y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.